Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Tenemos hoy en pantalla a un habitual de este programa. Sus iniciales son licenciado Juan Daniel Balcácer, un destacado historiador, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia y un escritor sobre temas históricos de gran éxito, además de un artista apasionado. Hay una inquietud, Juan Daniel, que me está en estos días funcionando cuando con el reciente aniversario del magnicidio del tirano Trujillo, se publicaron en los periódicos y en las redes lo deteriorado que luce el monumento a los héroes que ajusticiaron a Trujillo. Eso pasa mucho con los monumentos, no sé si en otros países, pero en la República Dominicana ocurre eso. Sí, buenas, Mario Emilio. Gracias por tenerme en tu programa de nuevo. Que como tú bien dices, ya soy un consuetudinario partícipe de esta producción que desde hace años tú tienes y que tanto me enorgullece. Ciertamente, el monumento a los héroes del 30 de mayo ha ido paulatinamente deteriorándose. Y como acontece con parques, plazas públicas y monumentos que forman parte del patrimonio arquitectónico y monumental de República Dominicana, a veces no se sabe qué institución es la institución responsable de mantener el buen cuidado de no solamente ese, sino de todos los demás monumentos que tenemos en la ciudad y en el país. Entonces resulta que por lo pronto ese monumento fue construido en 1980, bajo la gestión del alcalde de ese momento, que era el doctor Franco Badía, me parece. Entonces, como pasa con todas las plazas públicas, son en gran medida responsabilidad o de las alcaldías municipales o, dependiendo del tipo de monumento, del Ministerio de Cultura. Y el cuidado de ese monumento específico, el del 30 de mayo, hace unos años fue corresponsabilizado el Museo de la Resistencia sobre el cuidado, no así sobre el mantenimiento. De manera que conjuntamente con el Museo de la Resistencia, la misma Comisión de Efemérides Patrias, que son instituciones que velan por esos monumentos, realmente es a la alcaldía del Distrito Nacional y en menor medida al Ministerio de Cultura a través de Patrimonio Monumental, bueno, el rescate de ese monumento. Y tengo entendido, según leí en la prensa, que había ya una unidad de la alcaldía del Distrito Nacional haciendo una evaluación de qué hay que hacer para restaurar el monumento que, dicho sea de paso, la cercanía del mar, el salitre y todo ese entorno, bueno, contribuye a su deterioro paulatino y ojalá
y que actúen pronto las instituciones, porque ahí tenemos una obra escultórica de gran valor histórico y además estético de Silvano Lora, que fue quien diseñó el monumento. Que dicho sea de paso, para la juventud es importante señalar que no es en el mismo lugar en que fue ajusticiado el dictador. El dictador fue ajusticiado al frente, justo de ese lugar, pero con el desarrollo, que es donde se levantó primero un pequeño monumento que hizo la propia dictadura, ya en los finales en el gobierno de Ramfis y Balaguer, y después de que los Trujillos salieron del país, en el Consejo de Estado se hizo un pequeño monumento justo donde cayó ajusticiado Trujillo. Con el devenir del tiempo y con el desarrollo urbanístico y expansión de la ciudad, porque eso era monte propiamente dicho, eso era una finca por ahí, en las afueras de la ciudad, entonces las autoridades decidieron levantar ese monumento al frente del lugar donde fue ajusticiado Trujillo. Yo creo que algún momento será conveniente por lo menos levantar una tarja en el lugar donde realmente cayó Trujillo. Yo que he leído muchos libros acerca de la dictadura de Trujillo y también de su ajusticiamiento, considero que tu obra sobre ese tema ha sido la más enjundiosa, lo que indica que pasaste muchos meses, quizás años, investigando, documentándote. Es que gracias por el elogio, el reconocimiento del esfuerzo realizado. Ciertamente hay libros que investigaciones que se pueden hacer en un breve tiempo. Ese trabajo me tomó a mí más de 3 años. El trabajo de investigación, el trabajo de reunir documentación de diferentes fuentes y luego entrevistas con sobrevivientes del complot y con familiares de muchos de los involucrados para entonces entrar en el proceso de revisión, evaluación de todo el material que lamentablemente, como pasa con toda investigación seria, no es posible usar todas las fuentes que uno atesora y tiene, hacer la selección de vida y entonces escribir el texto. La particularidad, y yo diría que lo que hace mi estudio sobre el tiranicidio singular, es que precisamente no es un estudio sobre el régimen de Trujillo, ni es tampoco una biografía crítica del dictador. Es un estudio sobre el tiranicidio y de paso, para ambientar a los lectores, pues ofrezco una relación de las principales conspiraciones, tanto civiles como militares, que se llevaron a cabo contra Trujillo desde que vino al poder en 1930. Porque es bueno que la juventud sepa que Trujillo, no todo fue color de rosas para Trujillo. Desde que subió al poder, es cierto que estableció un régimen dictatorial férreo y bastante denigrante para el pueblo dominicano, pero desde 1930 hasta 1961, Trujillo estuvo enfrentando tentativas para derrocarle o para eliminarlo físicamente. Solo que no tuvieron la suerte que tuvieron los héroes del 30 de mayo, las anteriores tentativas, muchas fueron delatadas, fueron y sus integrantes apresados, torturados, eliminados.
Y cuando todos esos esfuerzos internos fracasaron, entonces el exilio entró en acción y desde el exilio dominicano en el extranjero se organizaron, como se sabe, varias expediciones también con el propósito de derrocar a Trujillo. Y finalmente fueron los hombres que hoy se conoce como los hombres del 30 de mayo, los que tuvieron el éxito ya cuando el dictador tenía casi 31 años al frente de la cosa pública. Algo que a mí no me sorprendió para nada fue el hecho de que tras el ajusticiamiento casi de inmediato se produjeron manifestaciones masivas de dolor, gente con ataques nerviosos, Y multitudes llorando y alzando vivas al tirano, pero a mí no me sorprendió porque incluso por mi barrio de San Miguel había varios militares y otros miembros del Servicio de Inteligencia Militar. sí, Y yo, para no caer en gancho, por los ganchos que le ponían a uno siempre, pues permanecí recluido en mi casa y sin embargo no me valió porque uno de esos esbirros fue y me dijo, no te he visto, Mario Emilio, después de este trágico acontecimiento. Y yo le dije, bueno, es que la pena honda no me permite salir. ¿A qué voy a salir? Porque y ya falta el jefe. todo el que hable conmigo va a manifestar la misma tristeza. Y entonces, cuando el hombre se fue, mamá, que estaba cerca de mí, me dijo, saliste bien del problema. Porque, fíjate que todavía muerto Trujillo, todo el mundo sabía que el poder de su régimen continuaba vigente. Oh, es además un terror que existía y la gente tenía miedo de hablar. Es cierto que Trujillo tuvo una base de apoyo, sobre todo campesina. Trujillo sube al poder basado en el respaldo de los campesinos, de muchos campesinos. Es decir, recuérdate que en 1930, cuando llega al poder, pues la sociedad dominicana era eminentemente rural en un 80%. Apenas había un escaso desarrollo urbano en el país y éramos 1 millón y algo de habitantes en 1930. De manera que ese pueblo que fue creciendo poco a poco hasta el punto de que cuando matan a Trujillo, muere Trujillo, ya éramos 3 millones de habitantes, pero todavía seguía una predominancia, seguía un predominio del componente campesino rural en el país. Y ya también se había comenzado a dar el fenómeno en la medida en que crecían, sobre todo las ciudades, Santo Domingo, que se llamaba, como recordará, Ciudad Trujillo, Santiago, que eran en realidad las principales provincias, y comenzaba ese fenómeno de migración del campo a la ciudad. Entonces, evidentemente, como al principio de la noticia de la muerte del dictador hubo una reticencia hasta colectiva en la medida en que no se sabía qué era lo que verdaderamente había pasado, pues la gente se manifestaba con cierta cautela y hubo manifestaciones hasta que llegaron al paroxismo en el sentido de masas, gente que reunía también la misma dictadura o el Partido Dominicano y los llevaban a ese sepelio que constituyó una manifestación evidente. Pero al cabo de 1 mes, 2 meses, cuando comenzó a abrirse la sociedad y comenzaron a regresar los exiliados y se comenzó a hacer aquí mítines políticos con cierta libertad, la gente comenzó a
a botar el miedo y comenzaron a manifestarse ideas. Y por primera vez yo recuerdo, muchacho, yo tenía 12 años en el 61. Yo recuerdo que comencé a escuchar palabras que antes no escuchaba. Democracia. Bueno, la democracia, la dictadura la manipulaba, pero partidos políticos diferentes al Partido Dominicano, eso era un fenómeno poco visto durante la dictadura. Y gente hablando en mítines públicos, a diferencia de lo que se hacía cuando Trujillo, que tú sabes que en cada uno de esos mítines en honor al régimen y al dictador, había también muchos agentes del servicio de inteligencia militar chequeando, verificando a ver quién no estaba de su barrio en esos mítines. Porque el servicio de inteligencia militar era sobremanera eficaz, muy eficaz. Y la gente no tiene idea de cómo se expandían esos tentáculos de ese organismo de inteligencia para espiar a los dominicanos. No era nada más los carritos Volkswagen, los cepillos. Aparte de eso, el chinero, los mozos de algunos restaurantes, el servicio doméstico. Había muchísimas personas que el servicio de inteligencia militar le pagaba para introducirlas en las casas de cierta gente considerada desafecta al régimen. Y era una manera de tener información de las cosas que pasaban, quién visitaba tu casa, quién, qué se hablaba, si se hablaba. Porque yo recuerdo que en mi época yo no podía estar presente como muchacho en la conversación de mi mamá, de mi papá, de mis tíos, porque eso era conversación de adultos. Los muchachos tenían que estar, no es como ahora que hay una participación y hasta los nietos y los hijos hasta opiniones dan en las conversaciones. Antes no era así, tú lo sabes. Por eso la generación tuya y mía es una generación bastante circunspecta. Y uno desarrolló ese hermetismo con el que nos educaron a nosotros en nuestra casa. No hablar lo que uno escuchaba en la casa, no decir nada, porque uno podía hasta perjudicar a los padres con comentarios que podían ser perniciosos. Y por eso no se hablaba delante de los muchachos, porque los muchachos generalmente no hablan mentiras. Lo que dicen lo repiten. Y Claro. entonces esa era una época de terror y de espionaje nacional colectivo. Ya nos están haciendo señas para Ajá. esta pausa y recordarles a nuestros amables teleaudientes que en la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, estamos los domingos a las 9 de la noche. Si usted se pierde esta entrevista con el licenciado Juan Daniel Balcácer, siempre interesante, pues después del mediodía del lunes lo puede ver en YouTube escribiendo Vertiente de Opinión y ahí verá esta entrevista que siempre le deja a uno un conocimiento adicional al que ya tenga sobre la historia tradicional o reciente de nuestro país. Volvemos. Bien, continuamos este diálogo con el licenciado Juan Daniel Balcácer, un destacado historiador y autor de una de las mejores obras acerca del ajusticiamiento del tirano. Bueno, lo de tirano
está justificado, aunque se usa más en términos dictador. Si uno va a los diccionarios, dictador es que gobierna con plenos poderes. Yo Sí. creo que en la historia de la humanidad ha habido pocas personas o pocos gobernantes con el poder absoluto de Trujillo. Yo creo que ni siquiera los césares de la Roma imperial tuvieron ese poder. Sin embargo, Juan Daniel, a mí me choca que a veces los pueblos, después que una persona ha sido dictador en ese país, luego, mediante la vía electoral, ese mismo pueblo que sufrió su dictadura lo elige por la vía democrática electoral. Casos, Hugo Banzer Suárez en Bolivia, que después de encabezar un gobierno autocrático, autoritario, el pueblo boliviano lo eligió mediante el voto. Gustavo Rojas Pinilla, un dictador hasta sanguinario, luego una hija de él ganó unas elecciones, según se dice, y se la quitaron, le impidieron asumir el poder. Y Perón también. Pero, Juan bueno, Juan Domingo Perón. Sí, pero Perón no fue ni tan represivo y además como populista al fin tuvo algunas conquistas a través de su esposa Eva Perón, que todavía hoy tiene el Partido Justicialista que encabezaron, tiene poder en la Argentina. Sí. Aquí, y es la pregunta que te quiero hacer, ¿por qué los llamados filorios, o sea, los jóvenes independentistas que a través de la sociedad secreta, la trinitaria, contribuyeron de manera decisiva a la independencia que ahora se considera separación de Haití? ¿Hasta qué grado Pedro Santana tuvo suficientes simpatías para que la anexión a España pudiera darse? Mira, mencionas ahí en los orígenes del Estado Dominicano, tras la proclamación de la independencia en 1844, tú te refieres sin duda alguna al caso de un caudillo como Pedro Santana, que se constituyó en el símbolo del poder militar y luego del poder político. Santana representaba a un grupo conservador, a un grupo político conservador que lo componían fundamentalmente Tomás Bobadilla, después Buenaventura Báez, el doctor Caminero y otras figuras preclaras que tenían mucho más edad que los jóvenes trinitarios. Recuerden que en 1844 el mayor de los trinitarios era Duarte y tenía 31 años cuando se proclamó la República. Tenía 25 cuando fundó la Trinitaria. De manera que los demás trinitarios eran más jóvenes que Duarte. Y eran dos corrientes políticas contrarias, adversas. Los nacionalistas, representados por los trinitarios, y los conservadores, representados por ese grupo al que luego pasó a formar parte Pedro Santana. Ese grupo, el de los conservadores, no creía en que el pueblo dominicano podía proclamarse independiente y mantenerse independiente por sus propios recursos frente a Haití. Y por eso, entonces, abogaban por una protección o por una anexión a una
potencia extranjera. La república nació bajo el influjo de esa ideología conservadora, porque los trinitarios, como se sabe, que eran nacionalistas a carta cabal y propugnaban la independencia pura y simple del pueblo dominicano, perdieron ese choque con el sector conservador y hasta fueron deportados a perpetuidad del país en apenas meses de proclamada la República. De manera que la guerra dominico-haitiana, que es la verdadera guerra de independencia dominicana, que duró casi 17 años, transcurre en manos de un poder conservador, de un sector conservador, que nunca creyó en la independencia pura y simple y siempre fue fiel desde los tiempos del Plan Levasseur en 1843 hasta la consumación de la anexión a España en 1861, en el país estuvo haciendo todo tipo de esfuerzos. Primero luchando contra las invasiones militares haitianas y luego buscando el apoyo o de España, de Francia o de Inglaterra, fundamentalmente. Y hasta cuando se iniciaron las gestiones frente a Estados Unidos, hasta el apoyo político, moral de los Estados Unidos, al costo que fuese. Y eso fue lo que hizo posible que Santana pues llevara a cabo la anexión a España en 1861. Pero si no lo hubiese hecho Santana, la habría hecho Buenaventura Báez. El que no la hubiese hecho nunca fue Juan Pablo Duarte, ni Sánchez, ni Mella, ni los trinitarios, porque ellos no comulgaban con ese principio ni con esa posición del sector conservador. Fíjate que consumada la anexión a España y luego de la gloriosa guerra restauradora que devolvió la República al pueblo, Buenaventura Báez, desde que llegó a la presidencia, intentó anexionar el país a los Estados Unidos en 1869 y hasta cedió la bahía de Samaná a una compañía norteamericana, donde se llegó incluso a poner la bandera norteamericana en territorio de Samaná en 1870. Es decir, que ese sector que siempre propugnó porque el pueblo dominicano dependiese de un poder extranjero superior, fue fiel a su mentalidad, porque ellos creían que para defender la independencia había que buscar el apoyo de una potencia extranjera. Solo Duarte fue el único intransigente que no creyó, y lo dijo hasta el último momento de su vida, que se había opuesto a los franceses, se había opuesto a los españoles y si hubiese sido necesario hasta a los Estados Unidos de Norteamérica. Eso está claro en una carta de Duarte del 7 de marzo de 1865. Juan Daniel, indudablemente hay una frase que ustedes los historiadores repiten con frecuencia y es que la proceridad, la ilustría, valga el neologismo, de una persona no es la forma en que inicia o que va desarrollando su actuación, sino cómo termina. Y yo, que aunque no soy historiador, leo bastante sobre la historia dominicana, y tú lo sabes, he visto que muchos de los que formaron la sociedad secreta, la trinitaria, años después tuvieron conductas y actitudes cuestionables, vamos a usar un término casi eufemístico, porque algunos fueron hasta anexionistas. Sí. Mira,
Hay una obra, un drama de Shakespeare que se titula a sí mismo, más o menos, bueno es lo que bien acaba, algo así. Buscaré el título, pero es un drama de Shakespeare que a partir de ese drama se ha llegado, mucha gente cree que lo importante es cómo se acaba. Yo no comulgo con ese dictamen de que bueno es lo que bien acaba. Es evidente que lo que bien acaba es bueno, valga, pero no necesariamente. O sea, cuando se hace un examen crítico del devenir histórico, no solamente de los pueblos, sino de los hombres públicos, el historiador que quiere o que pretende ser objetivo, no imparcial, pero objetivo, tiene que evaluar y sopesar las cosas, los hechos del pasado en su contexto. Entonces, yo te diría a ti, por ejemplo, que Santana nunca traicionó el ideal duartiano. ¿Por qué? Porque él nunca estuvo de acuerdo con el ideal duartiano. Santana y su clase y ese grupo fue siempre todo menos dominicano nacionalista. Pero ahora el nacionalismo que ellos planteaban y que ellos decían ser, era un nacionalismo supeditado. Ellos entendían y lo hicieron todo, que para poder sobrevivir como nación se tenía que contar con el respaldo de un país poderoso. Eso fue todo. ¿Tenían razón? Bueno, hay que ver lo que sucedió entonces en el contexto en que ellos vivieron, pero lo hicieron así. Dice Pedro Enrique Sureña que desde 1844 hasta 1874, es decir, unos 30 y tantos años, los gobernantes dominicanos todos, con salvo alguna excepción, pero en la Primera República, si no era Santana, era Báez. Todos eran pro anexionistas. Entendían, y así fue que plantearon la anexión a España, que había una inminente invasión haitiana y que ya el pueblo estaba cansado de guerrear y que la economía dominicana se había arruinado durante casi 17 años de guerra y que había que buscar la manera de proporcionar un sosiego. Y entonces, supuestamente, España o los negociadores que junto con Santana y su clase llevaron a cabo la anexión, le garantizaron que ese bienestar, esa seguridad iba a llegar. Y resultó que al cabo de meses, pues los españoles establecieron un sistema de gobierno bastante discriminatorio que al cabo de un año se dieron cuenta que habían cometido un error y por eso surge la guerra restauradora y además resurge el duartismo y el liberalismo de los trinitarios o del grupo trinitario en la búsqueda de una república libre e independiente. De manera que, mira qué contradicción más, los hombres que sostuvieron y que mantuvieron vivo el Estado dominicano durante la Primera República no fueron los duartistas, porque ellos fueron deportados del país y el Partido Trinitario desapareció para 1844. Fueron los conservadores, fueron Santana, Báez y su grupo los que llevaron sobre sus hombros la conducción de los asuntos públicos y por eso en 1848 y 49, cuando se produce la amnistía política que promulgó el presidente Manuel Jiménez y regresan al país trinitarios como Sánchez, Mella y otros, ellos trabajaron con Santana y con Báez.
quienes lo habían expulsado. ¿Por qué? Yo tengo una explicación. Había que defender la República en las invasiones, de frente a las invasiones haitianas, y evitar que el proyecto nacional colapsara. Cuando ellos rompen con Santana y con Báez, respectivamente, cuando comprobaron que tanto Santana como Báez no iban a preservar la República de Febrero, sino que iban a llevar a cabo un proyecto de anexión. Ahí entonces Sánchez enfrentó a Santana y Mella también. Pero ¿cómo se explica que Mella fue embajador de Santana y fue enviado a España a gestionar el reconocimiento de la independencia o el protectorado? Dicen, pero yo estoy convencido de que fue en la primera misión. ¿Cómo se explica que Sánchez en 1853 públicamente llamó a Santana libertador de la patria? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que fue su fiscal frente a Antonio Duvergé en 1849? ¿Cómo se explica que después peleó con Santana y se fue al lado de Báez? Cuando regresa en 1861 a pelear contra la anexión, él representaba el grupo de Buenaventura Báez. Es decir, que esos hombres eran fieles a sus ideales, y el ideal que defendieron siempre fue la independencia pura y simple, por la cual trabajaron junto a su máximo líder y apóstol, que era Juan Pablo Duarte. Bien, vamos a hacer otra breve pausa para luego continuar este diálogo con el licenciado Juan Daniel Balcácer, un destacado, talentoso y sobre todo estudioso y enjundioso historiador. Bien, en los escasos minutos que nos quedan de esta interesante comparecencia del licenciado Juan Daniel Balcácer, pues queríamos que él, yéndonos ya a la historia de América Latina, el caso de Colombia, que ahora el pueblo colombiano tiene que elegir entre un candidato de la izquierda extrema frente a un populista que incluso sin mensaje, sin debatir ningún tema, tiene una popularidad que, aunque en la primera vuelta perdió por unos 12 puntos con Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, la derecha, el centro derecha, los conservadores, todos se han compactado para que Colombia no advenga a un régimen de izquierda, que sería el primero en su larga historia. En Colombia. Sí, bueno, hemos visto en los últimos años ese fenómeno en América Latina de cómo los partidos tradicionales de la democracia de centro, digamos, de la democracia, cómo se fueron deteriorando, como el caso de Venezuela, y cómo comenzaron a surgir opciones diferentes, aunque provinieran del litoral de la izquierda y hasta de, si se quiere, del marxismo en algunos casos. Pero hasta ahora esos fenómenos que se han suscitado, como ocurrió en Chile cuando Allende, que fue
un candidato durante muchos años a la presidencia de la República y sin embargo, cuando finalmente llegó, que era un candidato de izquierda, digamos de una izquierda moderada, pero Allende fue un exponente de digamos, de un marxismo conservador, si se quiere, pero fue derrocado. Entonces tú tienes el caso de Venezuela, donde los partidos fuertes tradicionales fueron perdiendo legitimidad y el pueblo venezolano de alguna manera cayó en manos de Chávez, que fue un fenómeno populista, militar, y que degeneró o derivó, perdón, no derivó en un modelo socialista de tendencia castrista o cubana, que todavía hoy estamos viendo la situación del pueblo venezolano. Ahora mismo en Chile ha habido unas elecciones y se escogió a un joven de la izquierda. Y fíjate que cuando apenas lleva meses en el poder, ya las encuestas están dando, según he visto, esas mismas encuestas que al principio lo presentaban como el preferido de las mayorías, ya están comenzando a publicar resultados de que en algunos aspectos está perdiendo popularidad. En el caso de Colombia, bueno, tenemos ese candidato que fue un guerrillero del Frente, Frente de Liberación. Y ahora el caso de que ha surgido de ese candidato de la derecha que no tenía ninguna probabilidad y ahora podría, si la otra parte que perdió lo apoya, aun cuando se dice que en política 2 más 2 nunca es 4, tal vez la unión de las fuerzas podrían unirse centro derecha y derecha extrema para cerrar el paso a las posibilidades de ese izquierdista. Te voy a mencionar 2 casos que nosotros tenemos frescos. El caso de Fujimori en Perú. Fujimori fue el resultado de un movimiento no tradicional, no convencional. Y fíjate en qué degeneró Fujimori. Y aquí en República Dominicana, lamentablemente, tuvimos una experiencia con el doctor José Francisco Peña Gómez y el doctor Joaquín Balaguer, que Balaguer prefirió cerrarle el paso a la presidencia a uno de los líderes de mayor repercusión y de impacto en las masas populares y de un partido democrático, porque si de algo no podía ser nunca acusado Peña Gómez era de comunista. Sin embargo, Joaquín Balaguer recurrió a la célebre fórmula de que si las matemáticas no fallan, el triunfo era de quien él decidiera. Y decidió apoyar entonces a Leonel Fernández y al Partido de la Liberación Dominicana y se le cerró el paso en la segunda vuelta a José Francisco Peña Gómez. Vamos a ver qué va a pasar en Colombia. Fíjate cómo se ha deteriorado también el gobierno izquierdista de Nicaragua, que ha llegado a extremos verdaderamente asombrosos hasta el punto de prohibir algo tan académico como la Academia de la Lengua. Es insólito. Eso no se veía nunca en país. Bueno, en una dictadura es solamente que podemos ver eso. Es para que los jóvenes tengan presente que el modelo de la democracia tal y como la ha venido practicando el pueblo dominicano desde 1961 es el modelo mediante el cual debemos preservar que en determinadas coyunturas, cuando haya elecciones, se escoja al mandatario que que las mayorías aspiran a que gobierne el país.
Vamos a ver. Bueno, uno de los pocos países donde la izquierda, que indudablemente tras el ajusticiamiento de Trujillo, logró cooptar muchas voluntades, sobre todo de jóvenes. Sin embargo, nunca se ha acercado ni remotamente a el poder. Y hay muchas teorías sobre esa debilidad electoral de nuestra izquierda. Nos ha dado mucho placer, como siempre, tener con nosotros al doctor Juan Daniel Balcázar, un historiador destacado, cuya obra sobre el ajusticiamiento de Trujillo, yo la recomiendo porque la leí de un tirón y ahora cuando quiero ver algún aspecto de esa conspiración gloriosa, pues acudo a esa obra. Hasta la próxima. Gracias. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.